El título de la charla de hoy es La compasión de Jesús y el pasaje que vamos a estudiar es en Juan capítulo 6, versículos del 5 al 14, que dicen lo siguiente. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. ¿Quién está hablando él? Jesús. Ni con el salario de más de 6 meses de trabajo podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de los discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron. Los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó los que estaban sentados todo lo que quisieron. Distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así que recogieron los pedazos que habían sobrado de los 5 panes de cebada y llenaron 12 canastas. Al ver la señal milagrosa que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta que había de venir al mundo. Y quiero... ok, todo va a estar bien. Y quiero empezar diciéndoles que este es el milagro que quedó registrado en los 4 evangelios de la palabra de Dios. Quedó registrado en Mateo, en Marcos, Lucas y Juan. O sea, todos cuentan acerca de este milagro. Y eso realmente nos dice que el milagro como tal tiene demasiada importancia. Y para tener una perspectiva clara de dónde es que sucede y cómo es que sucede el milagro, entonces voy a darles un poquito de contexto. ¿Okay? Jesús, básicamente, él, como parte de su ministerio, había empezado a enseñar en diversos pueblos entre Judea y Galilea, proclamando las buenas nuevas de que el reino de Dios se había acercado y el reino de Dios era Él. Por ende, estaba predicando que Él se había acercado. Además, estaba llamando al arrepentimiento de los pecados, echando fuera demonios y sanando a los enfermos. Entonces las multitudes empezaron a seguirlo por las cosas que Jesús hacía. Y en el medio de todo eso, Él selecciona a 12 discípulos y los envía para que ellos hagan exactamente lo mismo que Jesús había estado haciendo. De manera tal que ese día, mientras Jesús estaba enseñando a las multitudes y ya había enviado a los discípulos para que fueran a hacer lo que Él les pidió, los discípulos regresan donde Jesús para contarle cómo les había ido en la labor encomendada. Y Jesús, lo primero que alcanza a ver en ellos es que ellos estaban extremadamente cansados, de manera tal que les propone que se vayan a una colina al otro lado del mar de Galilea para que así pudieran descansar. Pero cosas de la vida, a pesar de que ellos estaban muy cansados, tanto Jesús porque había estado todo el día predicando y los discípulos porque habían estado todo el día haciendo lo mismo que Jesús, las multitudes igualmente decidieron seguirlos a esa colina. El libro de Marcos explica lo que les acabo de contar con más detalle. Veamos lo que dice Marcos 6 del versículo 30 al 34.
Dice, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos que los vieron salir los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hacia allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. La enseñanza que podemos encontrar básicamente en este milagro como tal y el texto que vamos a ver en esta tarde, en esta noche, habla sobre la compasión de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo compasión con sus discípulos, ya que Él notó que ellos, número uno, no habían comido y número dos, que también estaban cansados. De manera tal que lo que hace es que los aparta para que ellos pudieran comer y descansar, yendo en una barca al otro lado del mar de Galilea, a un poblado que se llama Betsaida. ¿Okay? Si nosotros vemos el mar de Galilea en el mapa, es como un lago grande, más que un mar, es como un lago bastante grande, y de hecho en la actualidad se llama el lago Kineret, y se caracteriza por ser un lago relativamente calmo, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han visto que en los lagos no hay olas, por lo general, ¿verdad? Es relativamente calmo. Pero en la misma Biblia se relata en otros pasajes que hubo una tormenta cuando ellos estaban en una barca en ese mar de Galilea. O sea que a pesar de que es calmo, podía suceder que de vez en cuando habían tormentas. Y yo me imagino que esto es como el lago de Atitlán en Guatemala. Yo no sé si algunos han tenido la oportunidad de ir, se los recomiendo, es muy chiva. Y lo que tiene el lago de Atitlán y que supongo que tenía también el mar de Galilea es que habían poblados, hay diferentes poblados a lo largo del lago. La diferencia que podría existir hoy entre el lago de Atitlán y el mar de Galilea son los botes, ¿verdad? Porque lo que lo lleva a uno de pueblo en pueblo son los botes de motor que hay hoy en Guatemala. Pero en aquel entonces no había botes de motor, que era lo que habían era balsas con velas, ¿ok? Entonces, si bien las personas utilizaban las balsas con velas, obviamente por ser un lago, había tierra que rodeaba el lago, o sea que para llegar de un lugar al otro, también lo podían hacer caminando, ¿ok? Pero la distancia iba a ser un poquito mayor que si lo hacían a través de una balsa. ¿Okay? Entonces Jesús lo que hace es que, como dice el pasaje, Él toma a sus discípulos y los aleja y se van a esa otra ciudad, pero las personas al darse cuenta de que ellos iban para ese pueblo, lo que hicieron fue que les ganaron la vuelta, entonces ellos se fueron caminando. Entonces la sorpresa de Jesús y de los discípulos es que ellos se bajan de la balsa y ¿qué se encuentran? Se encuentran a una multitud esperándolos. Venían de una multitud de enseñarles, no habían comido y estaban cansados, solo para toparse con otra multitud donde habían llegado y ellos seguían, voy a decir así, sin comer y cansados. ¿Okay? Pero el pasaje dice algo trascendental y lo que dice es que Jesús al ver a tantas personas ahí, tuvo compasión de ellas porque las ve como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas, decía Marcos. ¿Okay? Entonces, solo para que vayamos tomando en cuenta, la compasión de Jesús empezó ¿con quién? Empieza con la condición de los suyos, empieza con la condición de sus discípulos. Y luego esa compasión se extendió
a todas las demás personas que se encontraban en ese lugar. Y creo que es importante tomar en cuenta adicionalmente que a cada uno, fueran los suyos, llámese los discípulos, o los demás, llámese la multitud, a cada uno le dio conforme a lo que cada uno necesitaba. A los discípulos, para ese momento, les había dado, ¿qué? Descanso. El versículo no dice en ningún momento que les había dado comida a los discípulos. Entonces, lo que les dio fue descanso. Y recuerden lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Los pasajes como tal no dicen que los discípulos hayan descansado, pero es algo que perfectamente podríamos asumir, porque yo me imagino que si usted se monta en una barca, en un lago, y permite que el viento sea el que lleve la barca hacia su destino, usted tiene el chance ahí como de descansar un rato, ¿verdad? Y dormirse un poco. De hecho, en el pasaje de la tormenta, Jesús estaba dormido en la barca. Entonces yo entiendo que sí, ellos en algún momento tuvieron chance de descansar en la barca, cuando se dirigían hacia Betsaida. Y a la multitud, en cambio, ¿qué es lo que Jesús en un acto compasivo les da? Lo que les da es el alimento espiritual que ellos necesitaban. ¿Okay? Ya los discípulos, por el caminar con Él, ya habían recibido de ese alimento espiritual. Estaban cansados y tenían hambre. Entonces, Cristo, en un acto compasivo, lo que hace es les da hasta descanso, todavía falta la parte de la comida. Pero a la multitud que había llegado en ese momento, la necesidad más grande que ellos tenían era el alimento espiritual. Y dice la palabra que Jesús apenas se baja y se da cuenta de que eran como ovejas sin pastor, ¿qué es lo que hace? Empieza a enseñarles. ¿Okay? Entonces ven como Cristo en su acto de compasividad lo que hace es darle a cada quien lo que necesita. Y la pregunta que yo me hice es, ¿pudo estar la multitud cansada por la caminata que se pegaron? Y yo creo que podríamos decir que sí, que también estaban cansados. Pero lo primero que Jesús hace es darles lo que ellos más necesitaban. Entonces, esto me lleva, esta primera parte del contexto, a mí me lleva a una aplicación, ¿ok? Y que quisiera que ustedes se llevaran. La Biblia nos enseña muchas cosas, pero creo que es trascendental que nosotros podamos aplicar lo que la Biblia nos enseña. Y la primera aplicación que este contexto y este milagro nos enseña, y así le puse yo, es Dios conoce mis necesidades y me da conforme a lo que más necesito, no conforme a lo que yo quiero. Y muchas veces creemos que sabemos qué es exactamente lo que nosotros necesitamos. Y cosas de la vida, cuando no lo obtenemos, lo que hacemos es frustrarnos. Pero quiero que sepan que aquellos que hemos creído y que hemos aceptado a Cristo en el corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador, tenemos algo impresionante. Hay una condición que nosotros aceptamos a la vez cuando lo hacemos nuestro Dios. Y esa condición es que nosotros pasamos a ser ovejas. Y porque nosotros somos ovejas, entonces recibimos también a un pastor. Y hago la mención del pastor porque creo que tiene mucho que ver con las cosas que Dios nos da. Y no necesariamente las cosas que nosotros queremos que nosotros necesitamos. ¿Ok? Leamos el Salmo 23, porque creo que el Salmo 23 nos da una idea muy clara de las cosas que Dios nos da, las cosas que Jesús nos da y hace por nosotros, y que demuestra mucho cómo Él es compasivo con nosotros, ¿verdad? Dice el Salmo 23 de los versículos 1 al 4.
El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me reconfortan. O tu vara y tu bastón me reconfortan. ¿Ok? Y yo no sé si se dan cuenta, pero este salmo habla mucho de me infunde nuevas fuerzas, me sostiene, me guía, me cuida. Entonces, realmente el Salmo 23 dice muchas de las cosas que Él hace por nosotros, como pastor que es y nosotros como las ovejas que somos. Entonces, ¿cómo suple Dios las necesidades como pastor a cada uno de nosotros? Puse 4 específicamente. Puse, nada me falta porque suple mi mayor necesidad. Y la mayor necesidad que todos nosotros tenemos es a Jesús mismo. Jesús nos da a todos el valor, el significado, la estima y el propósito que necesitamos para vivir de acuerdo como Él quiere que nosotros lo hagamos. La mayor necesidad que nosotros no tenemos no está en la estima que podamos recibir de las otras personas. No está en el significado que a mí me da un trofeo o lo que me da un grado académico. No. El mayor regalo que nosotros podemos recibir de Cristo es quien Cristo es como tal y lo que Él hizo por nosotros. Su sacrificio fue suficiente. Y ojo esto, el sacrificio de Cristo fue suficiente. Y el sacrificio de Cristo fue tal que ese mismo sacrificio es el que a nosotros nos da valor. La palabra dice que en el sacrificio Dios murió a precio de sangre. O sea que la sangre de Cristo fue derramada. Y si la sangre de Cristo fue derramada, imagínense el valor que yo recibo. Es un valor enorme. La estima que yo recibo, entendiendo que Cristo, quien no escatimó ser igual a Dios, sino que tomó forma de hombre y se entregó por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Entender eso debería darme toda la estima y todo el valor del mundo. Y entender que Cristo resucita al tercer día y es exaltado y es glorificado conjuntamente con el Padre, a mí lo que me da es un propósito mayor que el que me puede dar una carrera, el propósito mayor que el que me puede dar un deporte, el propósito mayor que el que me puede dar un matrimonio. Tenemos estima, tenemos valor, tenemos propósitos a partir de lo que Cristo es y lo que hizo por nosotros. Segundo punto, me hace descansar en verdes pastos porque suple las necesidades que tenemos, ya sea alimento, vestido y refugio. Y no nos pongamos demasiado exquisitos aquí. Aquí no estamos hablando de la prenda de Sara, ¿verdad? O de mandar a comer, a traer a comer de Uber Eats todos los días. No estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es que Él provee las necesidades básicas para que no tengamos que salir a la calle desnudos, ¿verdad? No tiene que ser la gran cosa. También él provee las necesidades básicas para que todos comemos. La palabra de Dios dice, no he visto justo desamparado ni simiente que mendigue pan. O sea, yo no sé, pero milagrosamente hace que nosotros tengamos desayuno, almuerzo y cena todos los días. Es más, hasta el privilegio de venir a comer torta chilena, aquí tenemos. Él se encarga de eso. No estoy diciendo que ir a comprar a Sara no sea bueno, ¿verdad? Ya esa ropa no es para mí, ciertamente, ¿verdad? Es como para ustedes. Pero no estoy diciendo eso. Si usted lo puede hacer, qué bueno, bendito sea Dios. Pero lo que estoy diciendo es que Él suple nuestras necesidades fundamentales.
Y cuando dice, me hace descansar en verdes pastos, tenemos que tomar en cuenta que el que diga eso, el Salmo, es importantísimo, porque en Medio Oriente lo que menos hay son verdes pastos. ¿Okay? Entonces la importancia de entender que Cristo, que Dios nos lleva, que Cristo nos lleva a verdes pastos, me habla de que nuestras necesidades básicas son cubiertas por Él. Además, me cuida porque me conduce por lugares seguros, no por ríos donde yo me pueda ahogar, sino por aguas tranquilas, decía el Salmo. Creo que las altas expectativas que muchas veces nosotros ponemos en nuestras vidas, como el trabajo, la fama, la fortuna, realmente son los ríos que nos ahogan. Esos son los ríos que nos ahogan. Pero no, Dios por el contrario lo que hace es que nos lleva a a aguas tranquilas, ¿verdad? Y creo que la interpretación más simple que yo puedo ponerle a esto es, muchas veces creemos que si lo tenemos todo, el éxito, el dinero, el carro y todas las cosas, realmente lo logramos. Pero no necesariamente. Podemos tener todas esas cosas y son buenas. Pero también podríamos no tener expectativas tan grandes y también lo habríamos logrado. Y eso para mí son aguas tranquilas. ¿Por qué? Porque Cristo está llevándonos a la par. Y muchas veces esas aguas o esas cosas básicas tienen muchísimo más valor con Cristo a la par que cosas muy grandes sin Cristo a la par. Me guía por el camino recto, no como lo hace el mundo, que nos da la oportunidad para desviarnos en cualquier momento. Sin que esto lo honre a Él, Cristo es el camino, Él es la verdad y la vida. Me reconforta a través de su disciplina porque su vara y su callado evitan que yo caiga cuando ande en valles de sombra o de muerte, ¿verdad? La vara o el callado lo que hace es que yo me imagino a Jesús y uno caminando para caerse en el guindo, ¿verdad? Y Él con su vara lo encamina de la forma correcta o lo disciplina de alguna forma. No, suave, por allá no vayas porque te vas a morir. Anda para acá y lo hace con su vara. Entonces, siendo así, Dios tiene cuidado de nosotros y su compasión es por las cosas que nosotros necesitamos más, no por las que nosotros creemos necesitar. Esto me lleva a la segunda aplicación que yo le daría a esta parte del texto, y es, así como Cristo tuvo compasión por nosotros, seamos compasivos con las demás personas para que puedan ver el amor de Dios a través nuestro y lleguen a creer en Jesús. Y esto tiene que ver con aquellas personas con las que tenemos una relación más cercana, llámese familiares, llámese amigos, llámese compañeros de trabajo, compañeros de la universidad, y básicamente de todos los que se encuentran hoy en este salón. Y creo que la forma en la que mayormente nosotros no hacemos lo que Jesús nos manda o nos modela a hacer es precisamente haciendo todo lo opuesto, siendo egoístas. Y una de las formas en las que yo creo que nosotros nos volvemos más egoístas y no somos compasivos con los demás es creyendo que las demás personas no tienen necesidad. ¿Ok? Quiero que sepan, todas las personas están en necesidad. Todas. De alguna u otra forma, tienen una necesidad. Ya sean necesidades materiales, necesidades relacionales, emocionales, conflictos familiares, trastornos físicos, soledad. Todos estamos en necesidad. Por ende, nosotros tenemos que ser compasivos con otros. Hay incluso personas que hoy por hoy ni siquiera saben que están en necesidad. ¿Ok? Y lo que hacen es anteponer una máscara para aparentar que están bien. Y seguro les voy a caer mal, pero creo que las redes sociales es un gran ejemplo de eso. Yo no recuerdo haber visto una foto en una red social de una persona estando deprimida o ansiosa. Nunca. Solo veo fotos de personas que están felices y probablemente están completamente vacíos por dentro.
Vean lo que dice 1 Juan capítulo 3, versículos 17 al 18. Si alguien posee bienes materiales, si alguien que posee bienes materiales ve a su hermano que está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Ciertamente, nosotros tenemos que ser compasivos con las demás personas. Tenemos que acordarnos de que todos están en necesidad, por más de que nos creamos que esas personas están seguras o que nosotros mismos creamos que nosotros estemos seguros. Sí tenemos que tomar en cuenta que la primera necesidad que nosotros tenemos que suplirnos y suplirles es a Cristo, enseñarles a Cristo. Pero si vemos un vistazo general de lo que nos decía el pasaje, una de las cosas que Cristo hace es que apenas llega, se da cuenta de que esas personas eran como ovejas sin pastor. O sea, esas personas estaban en una necesidad. Pues Jesús nos enseña que debemos ser compasivos con aquellos que aún no lo conocen y no debemos ser indiferentes a las situaciones de las personas que nos rodean. Entonces tenemos que tener esa sensibilidad para ser compasivo con las demás personas y reconocer sus necesidades. Repito, la mayor necesidad que tienen todas las personas, los seres humanos, es a Cristo. Pero también tienen otro tipo de necesidades y creo que Dios nos modela que nosotros tenemos que ayudarlos en ese sentido. Y quiero que sepan, hoy es muy fácil no ser compasivo. Es extremadamente fácil porque todo está centrado en el yo, ¿verdad? En mi gratificación, en mis cosas y en mi placer. O sea, es muy fácil hoy no hacer lo que la palabra nos enseña. Y esto me confronta demasiado a mí, porque a mí me cuesta muchas veces desprenderme de mi tranquilidad y de mi seguridad para dárselo a otras personas. Me cuesta darle tiempo a mi hijo por ratos, a mis familiares, y sé que a muchos de nosotros nos cuesta cosas fundamentales, como lavar el plato después de que yo termino de comer. Y creo que son cosas fundamentales en las que nosotros podríamos demostrar mucho el amor y la compasividad de Cristo. ¿Ok? Dice el pasaje, no sean de aquellos que dicen que son compasivos, pero no lo son. Y dice, no sean como aquellos que digan, cuentan conmigo para ayudar y al final no ayudamos. Creo que nosotros no deberíamos ser ese tipo de personas. Más bien deberíamos abrirnos a siempre dar un paso más adelante, ¿verdad? En alguna parte del texto, no sé si me voy a adelantar, yo pensaba en esto, ¿verdad? Como cuando yo entro, pensaba como cuando uno entra al cuarto de los hijos, ¿verdad? Y usted ve aquel desastre, ¿verdad? Y uno dice, bueno, pero por amor a Dios, entiendo que él tenga este desastre, pero santo que es su cuarto, entonces yo tengo que respetarlo, pero creo que parte de la responsabilidad de él es mantenerlo ordenado, ¿verdad? Y las cosas de él tienen que estar ordenadas. Bueno, no sé si sabían, yo tengo un hijo, y el cuarto es como la cueva para él, ¿verdad? Ese es su territorio, pero la responsabilidad de él es mantenerlo ordenado. Pero ¿qué pasa más allá? O sea, ¿hasta dónde nosotros vamos un poco más allá y somos más compasivos con todas las personas? Como dije, con nuestros familiares primero. Si tal vez hacemos el oficio, tal vez algunos de nosotros no sabemos lo que es pasar un palo piso, pero no se trata de eso, se trata de intentarlo. ¿Okay? Se trata de dar la milla extra como Jesús lo hizo con estas personas. Venía de enseñarles y apenas los vio qué fue lo que hizo, siguió enseñándoles. Y esto me resuena demasiado, quiero que sepan que esto me resuena demasiado a mí sobre la compasividad que Cristo vio a esas personas que eran como ovejas sin pastor y cómo Él se dio a ellos, porque hubo un momento en la vida de todos y cada uno de nosotros que nosotros éramos ovejas sin pastor.
¿Por qué? Porque en la vida de todos y cada uno de nosotros hay un momento en el que tenemos que tener conciencia de que todos habíamos pecado en contra de Dios. Y eso nos había separado de Dios. Éramos como que no tuviéramos a Dios en nuestras vidas. Pero gracias a su bondad, gracias a su amor por nosotros y su misericordia, es que Él se convierte en nuestro pastor. Él decide entregarse a sí mismo como un sacrificio perfecto para que usted y yo podamos decir hoy que tenemos un buen pastor. Antes éramos ovejas sin pastor porque el pecado nos alejaba de Él, pero hoy nosotros podemos decir que tenemos un buen pastor. Para ir terminando el contexto, ojo que no hemos empezado el texto, ¿verdad? Para ir terminando el contexto, vamos de lleno, no, pero ya terminamos el contexto y ahora vamos de lleno al pasaje. El pasaje, reitero, en Juan, capítulo 6, de los versículos 5 al 12. Vamos a ir de 6, capítulo 6, del 5 al 7. Dice, cuando Jesús alzó la vista y vio una multitud que venía hacia él, dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de más de 6 meses de trabajo podríamos comprar suficiente para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Entonces ellos estaban alejados, se estaba haciendo tarde. Para ese momento podríamos suponer entonces que ni Jesús, ni los discípulos, ni la multitud habían comido. Y en otros versículos, en otros evangelios, los mismos discípulos le piden a Jesús que despida, o sea, que los deje ir a las personas que habían estado allí para que buscaran el refugio y comida, para que buscaran dónde dormir y que buscaran algo de comer. Pero Jesús estaba en ese preciso momento a punto de darles una enseñanza adicional a los discípulos. Y Jesús le lanza esta pregunta a Felipe, porque Felipe era originario de Betsaida. ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma toda esta gente? Dice el texto que Jesús lo hizo para ponerlo a prueba. Porque realmente si Jesús hubiera hecho esta afirmación, vamos a comprar pan para que esta gente coma, pues entonces me imagino que ellos lo que hubieran hecho era simplemente seguido a Jesucristo para ir a comprar el pan. Pero que Jesús hiciera una pregunta fue claramente para probar cómo es que ellos iban a reaccionar. ¿Ok? Jesús ya sabía, dice el texto, que él sabía lo que iba a hacer. La pregunta entonces era, ¿qué es lo que los discípulos iban a hacer? Y la respuesta que Felipe da demuestra cómo a él se le salió absolutamente toda su humanidad. Ni con el salario de más de 8 meses compraremos suficiente pan. La versión de Marcos inclusive dice que los discípulos objetaron y le dijeron, objetaron ante Jesús preguntándole, ¿quieres que vayamos y gastemos todo este dinero en pan para darles de comer? O sea, se les salió absolutamente todo lo contrario. Tenían ahí a Jesús. Jesús les había dicho de dónde le iban a comprar pan y en vez de entender y aceptar a quién tenían en el frente, ellos empiezan a cuestionar, como si no hubieran aprendido nada. Pero voy a ser muy franco, yo me siento un toquecito identificado con Felipe, porque ellos tenían hambre. Y les voy a contar una historia muy rápida. A mí me pasó que yo una vez fui precisamente al lago Atitlán, en Guate, y ya el día que nos regresamos, porque teníamos que regresar a Costa Rica, viajamos del lago hasta el aeropuerto. Hay como 3 horas en carro, ¿verdad? Entonces llegamos al aeropuerto y no habíamos comido nada desde el momento en que salimos. Estábamos súper cansados, mi hijo estaba conmigo, y quiero que sepan, cuando yo tengo hambre, yo entro en modo supervivencia. Literalmente, yo me transformo y me vuelvo completamente egocéntrico. Solo para que sepan, los padres somos capaces de quitarnos el bocado de la boca
valga la redundancia, nuestra, para dárselo a nuestros hijos. Y cuando tal vez no se den cuenta ustedes, pero cuando nosotros cocinamos, siempre les damos la mejor parte a los hijos. Y nosotros nos quedamos tal vez con la parte más pequeñita o la que se destruyó a la hora de cocinar. Los padres siempre damos lo mejor para los hijos, pero quiero que sepan una cosa, que si yo entro en modo supervivencia, salado, José Pablo, porque yo no le voy a dar el bocado, porque yo necesito comer primero. Literalmente lo pensaría 1, 2 o hasta 3 veces para darle el bocado. Gracias a Dios, en esa ocasión comimos en el aeropuerto, todo salió bien, ¿ok? Todo tranquilo, volví a mi modo padre y todo salió bien. Pero como dice, o sea, yo por ese lado sí entendí un poco a Felipe, ¿verdad? Que decirle, le costó la idea. Pero como dice un teólogo, los discípulos objetaron, pero lo que Jesús hizo no fue eso. Dice ese teólogo que se llama William Hendrickson, las necesidades de la gente enferma, ignorante, desconsolada y hambrienta significaban mucho más para Jesús que su propia conveniencia y facilidad. Cuando los discípulos fueron enviados por Jesús para predicar el evangelio y que echaran fuera demonios, a ellos como tal sí les tocó darse a los demás y ser compasivos con la multitud, de manera tal que para ellos no debería ser una excepción poder entregarse a las multitudes. Pero si seguimos leyendo el pasaje de Juan, en Juan 8 al 13 pasa esto. Otro de los discípulos, Andrés, que era hermano de Simón, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 peces de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Otra vez los discípulos objetando. Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron. Los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Y lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así que recogieron los pedazos que habían sobrado de los 5 panes de cebada y llenaron 12 canastas. Los varones adultos, dice el pasaje, que eran como 5,000. Y más las esposas y más los hijos. Al final se dice que aproximadamente habían 10,000 personas en ese momento ahí. Y Jesús, una de las cosas que en este momento específico le enseña a los discípulos es a entregarse a través del servicio. Hagan que se sienten en grupos de 50 o de 100, dicen los otros libros. Imagínense ustedes lo que significa agarrar a 10,000 personas y sentarlas en grupos de 50 o 10 personas. Y esa fue específicamente la instrucción que Jesús les da. Vayan y sirvan a esas personas. Así como Jesús no se había incomodado al ver las necesidades de esas personas, entonces en ese momento los discípulos estaban siendo enseñados por su maestro de cómo ellos debían darse por los demás. Entonces fueron y los ordenaron en esos grupos. Y apenas yo vi eso, yo me imaginé a la gente del grupo del equipo de celebración, porque estas personas se dan por nosotros. Estas personas vienen aquí todos los domingos y tratan de agrupar a 245 personas nada más. O sea, imaginémonos lo que puede significar ordenar a 10,000. Pero los discípulos habían sido elegidos por Jesús. Eventualmente ellos se iban a convertir en pastores, en obispos o en sacerdotes, que servían a sus ovejas. Y esa es una obligación que todos los pastores tenemos. Nosotros tenemos la obligación de servir a las ovejas, como líderes espirituales y como servidores. Pero quiero que sepan que el servicio es parte integral de todos los cristianos. Ahora en los anuncios decían, necesitamos gente para servir. Entonces nosotros mismos deberíamos desde ya apuntarnos a servir. Y creo que la aplicación que esta porción del mensaje nos enseña es: debemos darnos en servicio a los demás.
aun cuando esto nos haga salirnos de nuestra zona de confort. ¿Ok? Debemos darnos el servicio a los demás, aun cuando esto nos haga salirnos de nuestra zona de confort. Así es como Jesús vino a servir y no a ser servido y dar su vida en rescate por los demás. El ser compasivo con los demás a través de nuestros servicios significa que nosotros tenemos que salirnos de nuestra zona de conformidad. ¿Ok? Y en ese sentido sí debo reconocer el servicio que algunos de ustedes del grupo en Nexo los he visto servir en las actividades de Casa 242. Pero creo que nuestro servicio hacia los demás debe trascender lo habitual en nosotros. ¿Ok? Porque hacerlo habitual puede llegar a ser muy fácil, pero si salimos de nuestra zona de confort, entonces eso nos da chance a servir más a los demás. En otras palabras, no basta con tender la cama todas las mañanas, no basta con ordenar el cuarto. Tenemos que ir un paso más en nuestras familias. Me gustaría saber si ya la próxima semana algunas personas lograron implementar esto. Espero que Pati me pueda contar. Pero sí, ¿cómo podemos servir? Tenemos que preguntarnos, ¿cómo podemos servirle más a nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestras mamás, a nuestros hermanos? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos servir más, inclusive a las personas que hoy por hoy están en necesidad? Es parte de las enseñanzas de Cristo, no solo a los discípulos, sino también a nosotros. Entonces, cuando había 100 personas ordenadas en grupos, hombres, mujeres y niños, la pregunta más importante es, ¿a quiénes vieron esas personas que los estaban ordenando? Esas personas vieron a los discípulos, ¿okay? Porque Cristo les había pedido que fueran a ordenarlos en grupos. De manera tal que lo que esas personas alcanzaron a ver era cómo ellos estaban siguiendo el modelo de su maestro. ¿Okay? Ya Jesús les había enseñado. Ahora les tocaba a los discípulos servirles a esa multitud de los 5,000, ¿verdad? Y creo que también es una forma en la que nosotros mismos podríamos modelar el servicio que Cristo nos motiva a hacer, ¿verdad? Como dijimos, Cristo no vino a ser servido, sino que Él vino a servir. Entonces nosotros mismos tenemos que modelar ese ejemplo en nosotros. Según el pasaje, Jesús lo que hace es que toma los panes y los peces, da gracias, empieza a distribuirlos, y aquí sucede el milagro más impactante, ¿verdad? Y es la multiplicación de los panes y de los peces. En ninguno de los evangelios dice que Jesús tomó de forma instantánea los panes y los peces y que todo se multiplicó y había un montón de esas cosas. No dice eso. Lo que dice es que Jesús partió el pan y lo fue dando a sus discípulos para que ellos mismos lo distribuyeran, y luego hizo exactamente lo mismo con los peces, ¿verdad? Y aquí sí no me puedo imaginar la impresión de parte de los discípulos, de alcanzar a ver solo 5 panes y 2 peces multiplicados para alimentar a 10,000 personas. Yo creo que ese proceso de que Jesús partía el pan y se lo daba a un discípulo para que lo distribuyera, y luego partía el pan y se lo daba al otro, y así sucesivamente, puede que hasta más de un viaje hayan tenido que hacer, porque eran demasiadas personas. Y eso, creo que la enseñanza que Cristo hace con eso es que le enseña a los discípulos quién es verdaderamente el dador de la provisión que ellos necesitan en ese momento. ¿Quién es el dador por excelencia de todos nosotros? Cristo. Cristo es el que siempre nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Lo que pasa es que muchas veces nosotros creemos que este tipo de cosas no pueden suceder. Creemos que el poder de Cristo es limitado y creemos que el poder de Dios es limitado. Los discípulos inmediatamente pensaron que era limitado. ¿Okay? ¿De dónde vamos a sacar plata para comprar todo esto? Inmediatamente lo pensaron. Y nosotros muchas veces somos así. No sé si por experiencias pasadas o por falta de fe, pero muchas veces creemos que Dios no tiene el poder suficiente para lograr tal o cual cosa en nuestras vidas. Y muchas veces
apuntamos demasiado bajo en nuestras oraciones, decía Piper. Nosotros tenemos que más bien apuntar a lo más alto, a orar y estar felices de siempre pedirle a Dios. Y mientras hacía esta enseñanza, hay algunas personas enfermas en mi vida y sé que hay personas enfermas en Casas 42 y yo temía pedir por la sanidad de estas personas. Yo decía, ¿qué será que tengo que orar por sanidad? ¿Qué será que tengo que orar porque el tratamiento dé efecto? ¿O será que solo tengo que orar porque Dios se las lleve de una vez? Y comprendí que yo no podía orar bajo, que yo tenía que orar y pedirle a Dios lo más alto que pudiera. Entonces lo que hice fue orar por sanidad, orar porque el tratamiento funcionara y que se hiciera la voluntad de Dios en la vida de estas personas. Colosenses 1, 15 y 17 nos afirma muchas cosas de cómo Dios no es limitado. A pesar de que nosotros muchas veces lo vemos como alguien limitado, pero Dios no es limitado. Y esto es impactante. Dice, Él es la imagen del Dios viviente, el primogénito sobre toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, potestades, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Y esto nos tiene que dar una visión realmente sorprendente e impactante, porque dice que todo lo creado, visible o invisible, fue hecho por Jesús. Todo lo que usted es, todo lo que somos, todo lo que vemos fue creado por Jesús. Y dice que Él mantiene todo, que todas las cosas están en un todo coherente porque Él así lo dice. Entonces yo me imagino que absolutamente todo, el sol, lo que hace que el sol se mantenga es Cristo. Lo que hace que la sangre en nuestros cuerpos se mantenga es Cristo. Y lo que hace que las moléculas y los átomos de esa sangre existan y se mantengan y formen la sangre es Cristo, porque Él es el creador de todas las cosas y todas forman un todo coherente en Él. Cristo no es limitado. Nosotros muchas veces pensamos que lo es y nuestras oraciones no reflejan nuestra fe en Él. Pero Jesucristo no es limitado para nada. Él es el creador de todas las cosas que nosotros hemos visto. Él es el creador de la humanidad completa. Todo lo que nosotros podemos entender, visible o invisible, fue creado por Él. Entonces Cristo no es limitado, de manera tal que nosotros no tenemos que limitarnos en las peticiones que nosotros le hacemos. Y quiero que sepan, no hay nada más chiva que como padre que un hijo se acerque y le haga peticiones. De más está decirlo, en el padre está saber si le da las cosas al hijo. Pero como padres, nosotros nos sentimos muy orgullosos, muy satisfechos de ver que nuestros hijos se acercan a nosotros y nos piden. ¿Ok? Jesús en ese momento no es limitado, de más está decirlo, nunca lo es, pero Él proveyó a los discípulos y proveyó a la multitud. ¿Cómo proveyó? Según el pasaje, abundantemente, sobraron 12 canastos, abundantemente proveyó. Y es precisamente donde llego a la última aplicación. La última aplicación es, nuestra mayor necesidad ya fue satisfecha abundantemente en Cristo. Dice Mateo 6, 31 al 33. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscáis primeramente el reino de Dios y justicia, y todas las cosas serán añadidas. No os afanéis, empieza el versículo diciendo. El Señor no quiere que nosotros pongamos nuestra esperanza en las cosas terrenales, porque las cosas terrenales, además de que son pasajeras, tienden a afanarnos.
pero las cosas celestiales son eternas y lo único que hacen es crear una esperanza viva, como hemos visto en las enseñanzas de 1 Pedro. O sea, nos dan un panorama completamente diferente. Nosotros no debemos afanarnos. Busquemos primeramente el reino de Dios y justicia y todas las cosas serán añadidas. Luego, casualmente, el Santiago 4 dice, no tienen porque no piden. Y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. De manera tal que nosotros, cuando pidamos al Señor, tenemos que pedirle gozosos, sabiendo que ya vamos a recibir lo que Él nos da. ¿Y qué es exactamente lo más importante que Él nos ha dado? Como dije en la enseñanza, a Él mismo. Todas las necesidades que nosotros hoy por hoy tengamos como cristianos, como personas, como creación y como seres humanos, ya fueron satisfechas plena, total y absolutamente en Cristo Jesús. Voy a terminar demostrándolo, por así decirlo, y dándoles una aplicación. Demostrándolo porque Jesús, precisamente unos versículos posteriores al pasaje que leímos del milagro, decía, en el momento que la gente vio que Jesús había hecho el milagro, ellos creyeron, dice el final del pasaje. Entonces, después de eso, al día siguiente, Jesús se regresa otra vez a Jerusalén y la gente se lo volvió a topar. Y le dicen a Jesús, cuando le encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, eso no está allí. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro, ustedes me buscan no porque hayan visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no con la comida que es perecedera. Ojo, sino con la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Entonces sale la multitud otra vez y le dice, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel que les envió, le respondió Jesús. ¿Y qué señalarás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Otra vez esperaban una señal. Ya les había dado de comer a los 10,000 y esperaban otra vez otra señal. Nuestros antepasados comieron del maná, ojo, ya hasta los antepasados, en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Señor, le pidieron, danos de ese pan. Qué increíble. Qué increíble. Habían experimentado el milagro, habían experimentado a Cristo en ese momento como el dador de todo lo que ellos necesitaban, y aún así le seguían pidiendo más señales, le seguían pidiendo que les diera del maná. Les había dado no solo pan, como a los antepasados, les había dado pan y les había dado pescados, y ellos seguían pidiendo del maná, y Jesús le responde, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. Jesús es el pan de vida, Jesús es lo que nosotros necesitamos. Y para finalizar, quiero que pensemos en esto. ¿Qué aplicación le daría yo a esto? Pues la aplicación que yo le daría a esto es simple. La compasión de Dios para con todos nosotros es gigante, enorme, porque Él se entregó a sí mismo por nosotros. Él es el pan de vida, Él es absolutamente todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, en mi día a día, yo debería ver esto de esta forma. Si yo entiendo que Cristo es el creador de todas las cosas y que todas existen en un todo coherente por Él, y Él ha sido demasiado compasivo con nosotros, mi esperanza, mi fe, mis oraciones, mis peticiones, mis necesidades, mi valor, mi significado, debería estar todos en Él. Cuando paso por situaciones que no me alcanzan las cosas, que no recibo lo que quiero, que estoy en necesidad, mi mirada tiene que estar en Él. Yo tengo que verlo a Él, tengo que ver todo lo que Él significa. Y como dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Tal vez no van a venir en la forma que nosotros queremos,
como ya vimos, pero van a venir. Cuando yo pongo de primero a Dios, cuando yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, mi motivación para esta noche sería que cuando estemos en necesidad, creo que es lo que el milagro nos enseña, nuestra mirada tiene que estar en Cristo y no en las cosas que son perecederas.